¿Sabías que con 1 hora de trabajo te podés comprar unas Nike Short Air Max 2.0 Ultra Aerodynamics y que con una semana de trabajo en Australia te podés comprar un iPhone 15 Pro Max y unos AirPods 4th Generation? Y humo, señores, todo humo. Mis pulmones duelen. Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas. A mis espaldas, el centro de Perth. Acá tenemos el puente, yo le digo el puente de la mujer. Es el Elizabeth Quay. Pero no vengo a hablar de esto, sino vengo a hablar de otras cosas. Y hoy vamos a hablar de dinero. La plata, la guita, la billulla, el fazuli. Contar un poquitito mientras vamos caminando acerca de lo que se gana en Australia, porque vi muchos videos, por ejemplo, del famoso con una semana de trabajo te compras el iPhone 15 Pro Max, esto que el otro, y la verdad que me parece bastante vende humo, y quiero darles números más realistas, más concretos, más creíbles y sobre todo, como bien le decía, realistas. Quiero comenzar con que en Australia hay dos tipos de contrato. El primero y principal es el contrato part-time o full-time, y existe el contrato casual. ¿A qué voy con esto? Que con el contrato que es part-time o full-time te aseguran horas, pero te pagan menos porque te pagan vacaciones y el seguro médico. ¿El que es el contrato part-time? Bueno, te aseguran hasta 20 horas. Estos muchos lugares lo están haciendo, sobre todo lo que son cafés y lugares gastronómicos, para que solo vayas a trabajar, por ejemplo, a la noche. Esto, bueno, es temporal, puedes tener dos trabajos además, o el full time, donde te garantizan al menos 38 horas. Sí, después te van a dar penalties y demás. Pero bueno, yendo más a los números, a lo concreto, es que con esas 38 horas, que es lo que te dan, se garantizan las horas y te van a pagar el mínimo. Ese mínimo, ya sea para part-time y para full-time, son 23,23 la hora, ¿ok? Quizá bajo para lo que es Australia, vamos a decir, ¿no? Porque la verdad es una falta de respeto también decir que es como, es bajo, pero bueno. Después, el casual es 29 la hora. A todos estos números, claro, hay que descontarle un 15% de impuestos, ¿ok? ¿Qué es lo recomendable? Que siendo casual trabajes esas 40 horas si podés. Por lo general se cumple más esto en el rubro de lo que es la construcción. Todo lo que es sectores gastronómicos, todo lo que son plantas empaquetadoras y demás, suelen ofrecerte contrato full time. Sabes que vas a trabajar esas 38 horas y por lo general vas a estar ganando cerca de $850, vamos a decir un número, no tengo la calculadora a mano. Y siendo casual, en caso de trabajar 40 horas, que es lo ideal, le vas a sacar ese 15%, siendo 29 te queda alrededor de 25, y trabajando 40 horas ahí sí vas a ganar esos $1000. Obvio que después en el video mucha gente va a decir, bueno, pero yo conseguí otro trabajo, yo gano más, bienvenido sea. Vamos a hablar de los mínimos. Entonces, teniendo esos números, siendo full time, o que vas a ganar 800 y pico de dólares, o casual, tus gastos en una ciudad, a grosso modo, van a variar alrededor de $500. Sí, más o menos. ¿Por qué me refiero a esto? Porque una persona que trabaja en un restaurante no va a gastar en comida lo que trabaja otra persona que está haciendo otro tipo de trabajo. No sé, vamos a decir, qué sé yo, limpieza, por ejemplo. Es distinto. O una persona que, por ejemplo, vamos a decir, trabajas en un restaurante y encima vas cambiando tu trabajo. Entonces no gastas lo que refiere a transporte, que suma, porque es en dólares. Entonces no gastas lo mismo en transporte, no vas a gastar, por ejemplo, tu almuerzo. ¿Y por qué? Te podés llevar siempre, cuando te quedas hasta el cierre, por ejemplo, te vas a llevar un paquetito para la cena. No lo he recomendado porque capaz que querés comer sano, pero bueno, vas a ahorrar dinero en ese sentido. Esas son las cuentas. Ganás 850 siendo full time, 38 horas, vas a ganar 1000 quizás siendo contrato casual, y de esa manera vas a estar ahorrando entre 300 a 500 dólares semanales. Ojo, y cuando digo dólares, que se me entienda bien que son dólares australianos. Por lo tanto, tengo que dejarles una aclaración acá
en la edición para que pasarlo a dólar americano, porque si hago la conversión está a 1.5, por lo tanto me voy a hacer un lío tremendo. Bien, esa es la cuestión económica. Por lo tanto, no a los vendehumo esto que te están diciendo, sí, es cierto, una persona que se va a trabajar a un campo, que se va a trabajar a otros lugares, por supuesto que van a ganar más dinero. La regla australiana es la siguiente, mira cómo estoy robando con este fondo. Hay una regla que dice, cuanto más aburrido sea el lugar donde trabajas, sí, más dinero vas a ganar. Cuanto más divertido es, por ejemplo, ya sea una ciudad, y ahí capaz vas a tener un gasto de vida más alto, ya sea por lo que vas a gastar de alquiler, por lo que vas a gastar quizá en salida, porque el supermercado vale exactamente, por suerte, lo mismo, ya sea dentro de lo que es el interior, las ciudades, los precios siempre andan parecidos, cercanos. Muy bien, amigos, esto fue un pantallazo de precios. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, consultas, insultos, no duden en poner en los comentarios. Si puedo, los voy a estar respondiendo a la brevedad. Les mando un gran saludo y será hasta la próxima. Chau, chau.